Productora Nacional de Colombia, la voz de la cultura. Gracias, doctor Casita. Tiene la palabra entonces el representante Pablo Autoría. Gracias, señor presidente. Quiero decirle que estoy fugado de la Comisión Tercera y de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara para estudiar el grave problema del presupuesto general de la Nación y me he hecho presente aquí en este recinto aprovechando la oportunidad en que se discute este tema de vital importancia, porque creo que entre el presupuesto nacional y la defensa de la nación uno tiene que optar, y yo opté por estar aquí presente. Llegó a mis manos, señor presidente y honorables colegas, un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, comité que me ha invitado en repetidas oportunidades a Washington para dialogar con algunos de sus miembros y me ha dejado verdaderamente sorprendido y alarmado el contenido de este informe. Es un informe sobre derechos humanos y por supuesto no voy a leer, pero voy a referirme a algunos apartes porque me ha causado suma impresión la posición de la delegada de las Naciones Unidas, la señora Mazarrasa, con lo que aquí se dice, por lo menos una conexión ontológica, si se quiere. Dice que aunque los abusos de las fuerzas de seguridad registraron alguna disminución, las Fuerzas Armadas y la policía continuaron siendo responsables de numerosos abusos, incluyendo, según fuentes fidedignas, episodios de actuación del tipo escuadrones de la muerte dentro del ejército. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de decenas de desapariciones. La policía y el ejército continuaron torturando y golpeando a los detenidos. Las condiciones carcelarias generalmente son duras. Desconcierta, señor presidente y honorables colegas, este informe porque, como bien lo decía el señor gobernador de Antioquia, con quien comparto, por supuesto, sus apreciaciones sobre el tema de la violencia, no puedo menos que resaltar las referencias que hizo a la gravísima desinformación que existe internacionalmente en materia de derechos humanos con relación a Colombia. Si esto es así, no me extraña que la señora Mazarrasa, incumpliendo a mi juicio el mandato de las Naciones Unidas de permanecer neutral frente a nuestro país, diga, por ejemplo, que reconoce que existe el derecho de legítima defensa del ciudadano, pero que en Colombia es probable que en el origen de las cooperativas de seguridad rural prevalezca el concepto de legítima defensa, pero existen excesos y tal condición justifica la recomendación que fue formulada al gobierno nacional. La señora Mazarrasa recomienda la eliminación de las convivir por simples rumores de que algunas o algunos de sus miembros han cometido excesos en materia de derechos humanos. Sería como predicar, señor presidente y honorables colegas, que como algunos miembros de las fuerzas militares o de policía de Colombia han cometido excesos en el tratamiento de los reclusos o de los detenidos o en combate, debemos eliminar las fuerzas militares o de policía. La señora Mazarrasa no ha entendido el conflicto colombiano, o si lo ha entendido, me alío con el doctor Martínez Guerra para decir que lo ha entendido desde el punto de vista de la izquierda internacional. Y no puede llamarse a ofensa la señora Mazarrasa ni ninguno de los parlamentarios pedir el orden en materia de ofensas, porque no creo que eso pueda ser ofensa para ningún miembro de la izquierda llamarle izquierda.
es rasgarse las vestiduras innecesariamente en una especie de pantomima para llamar la atención sobre hechos que verdaderamente no nos conciernen. Yo creo que en el Parlamento colombiano se deben decir cosas, muchas veces duras, señor presidente, honorables colegas, no ofensivas en el sentido estricto de la palabra, pero sí duras. Y esas son cosas duras que los colombianos tenemos que decir en los momentos oportunos como este. Este es un momento oportuno para decir o que la señora no ha entendido la naturaleza del conflicto colombiano o simplemente lo está mirando bajo la óptica y el prisma de la ideología de la izquierda universal que ha penetrado, por supuesto, los más caros y sagrados recintos de las Naciones Unidas, hasta el punto que los propios Estados Unidos han manifestado desprecio por ese organismo internacional, no solamente por la ineficiencia en el manejo de las guerras internacionales, su intervención, que dicho sea de paso, ha intervenido en detrimento de las mismas libertades guatemaltecas, porque allá, si bien se ha logrado la paz, doctor Álvaro Uribe, es una paz en la que el Estado guatemalteco claudicó muchos de sus más importantes principios y hoy prácticamente ese país políticamente no puede dar pasos autónomos sin que la guerrilla esté, la guerrilla incrustada en el poder, derrotada militarmente e incrustada en el poder por voluntad de la política, no interfiera con esas decisiones soberanas del pueblo guatemalteco representadas en su democracia. Pero sí me ha extrañado que aquí no se haya tocado el tema de la legítima defensa, que es un tema central, importante, que no proviene de organización jurídica alguna, porque simplemente el derecho positivo, doctor Álvaro Uribe, no es el que lo faculta a usted, no es el que faculta a los colombianos para defendernos en legítima defensa, valga la redundancia. No es el derecho positivo, porque negándose el derecho positivo, los colombianos todavía conservaremos, señor ministro del Interior, el derecho a defendernos porque nos viene de una calidad anterior y superior al Estado y a la organización positiva del derecho, como lo enunciaba Cicerón en su gran defensa a Milón hace miles de años, señor ministro del Interior. Esa capacidad no nos proviene a nosotros del derecho positivo, esa capacidad nos proviene a nosotros del derecho natural, que no tiene registros históricos, que no está consignado en la historia, pero que todos los colombianos y todos los seres humanos intuimos su existencia, porque de allí precisamente se derivan las leyes positivas de los códigos que nos rigen. El propio Hegel, usted que es tan dado a filosofar, señor ministro del Interior, decía que la violencia es la negación del derecho. Y que si la violencia es la negación del derecho, contrarrestar la violencia con la violencia es la negación de la negación y por lo tanto la afirmación del mismo derecho. Esa es una frase irrefutable, incorrompible desde el punto de vista jurídico y lógico, porque si se niega la negación se están reafirmando los principios universales del derecho natural. Y según recuerdo, aquí anotando, haciendo memoria de algunos filósofos que con su sabiduría nos han predicado estas verdades universales, von Ehring nos decía que el hombre tiene el derecho y el deber de defenderse. El derecho, señor ministro, porque el hombre vive para sí mismo, y como vive para sí mismo, tiene ese derecho a defenderse, y el deber, por supuesto, le proviene del hecho mismo de que el hombre vive para la sociedad, no solamente para sí mismo. Entonces lo asiste, señor ministro y señor gobernador de Antioquia, le asiste el deber
y el derecho a defenderse. Y el propio Santo Tomás, santo, decía que la legítima defensa estaba en concordancia con la caridad evangélica. Y eso ha sido recogido y reconocido aún en el derecho canónico, señor gobernador de Antioquia. El derecho canónico dice que la violencia tiene que ser antepuesta con la violencia. Porque la ley no puede exigir, señores parlamentarios, ni en este país ni en ningún otro, puede exigir la ley a un ciudadano que se deje agredir, que le permita a los violentos agredirlo. Ninguna ley positiva puede predicar semejante exabrupto de la sociedad. Por ello, nosotros estamos aquí no solamente frente al derecho positivo, sino también frente al derecho natural que nos faculta a la legítima defensa, que es lo que lo legitima a usted, independientemente de lo que diga la Constitución Nacional e independientemente de lo que digan los códigos. Porque si esos códigos se niega en su filosofía y en su orientación en este momento, señor ministro, el pueblo colombiano, siguiendo los trazados y el dictamen del derecho natural, habrá de empuñar las armas para defenderse de los agresores que injustamente lo agreden, y él, en legítima defensa del pueblo, procede a defenderse. No es entonces de poca monta, señores parlamentarios, lo que aquí se discute. No es de poca envergadura, ni siquiera el problema jurídico de si deben o no existir las convivir, si son instrumentos eficaces de la lucha contra la delincuencia en un país abandonado a su suerte, abandonado a la mano de Dios, abandonado de los altos poderes públicos, para que él se defienda, porque usted no podrá negar, señor ministro del Interior, que el Estado colombiano ha abandonado inmensos territorios de la República a manos de la subversión del delito, que hoy gozan de un fuero especialísimo, porque el derecho colombiano se ha construido precisamente con una mezquindad pavorosa para darle un fuero privilegiado a los bandidos, a los delincuentes, para darle todas las garantías procesales a la delincuencia y ninguna garantía procesal a la sociedad civil, que tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a defenderse, señor ministro del Interior. No importa lo que diga usted y lo que diga el presidente y lo que diga el ministro de la Defensa. Tiene derecho a defenderse porque la ley natural lo asiste en el derecho a esa legítima defensa. Por eso de lo que se trata aquí es precisamente no de si deben o no existir las convivir, sino más bien de si debe, de si asiste a los colombianos el derecho natural de defenderse o no de la agresión de los violentos. Me parece que ese es el tema central. Me parece que eso es lo que tenemos que discutir aquí, también independientemente de las presiones internacionales a las que está sujeta Colombia, precisamente por la debilidad de anteriores gobiernos y la suprema debilidad de este. Y no es que el presidente Samper no tenga culpa alguna. Claro que tiene culpa, porque él es el primer mandatario de la nación y él es el que tiene que formular una política coherente en defensa de los asociados de este Estado, señor ministro. Dígale usted al presidente Samper eso, que él no puede escudarse en el hecho cierto de que la violencia colombiana proviene de 45 años de venganzas y atrocidades. No se puede escudar ni parapetar este gobierno en semejante excusa tan pueril. Este gobierno tiene que afrontar como el próximo ese mandato supremo de la civilización, que es defender al pueblo colombiano de las agresiones internas y externas, porque también tenemos agresiones externas con unos vecinos cada vez más belicosos que se aprovechan de la debilidad del Estado colombiano para merodear en nuestras fronteras.
¿Y por qué? Aquí no se ha discutido, señor ministro, de la conveniencia o no de la existencia de esos 150.000 vigilantes que conforman el aparato de seguridad privado que existe en las ciudades colombianas. Es decir, aquí de lo que se trata es de discutir de si la población rural de Colombia tiene derecho a defenderse o no, pero no se está discutiendo de que con igual lógica y con igual capacidad sintáctica podríamos predicar que se abolieran también los sistemas de seguridad urbana. ¿Por qué solamente queremos? ¿Por qué solamente atacamos las convivir, que son esencialmente una protección rural para los campesinos de Colombia que trabajan la tierra y sudan los frutos que producen? ¿Por qué no estamos aquí poniendo en tela de juicio de si deben existir o no los aparatos de seguridad que hoy vigilan los bancos y que vigilan las urbanizaciones y las casas y las cuadras de las ciudades colombianas? Es decir, queremos proteger a los citadinos, a la población urbana, y queremos dejar en manos de la delincuencia a la población rural. Pero qué lógica nos está compeliendo a semejante exabrupto para plantear una cosa de esa, señor ministro. Pues bien, yo verdaderamente lamento que el señor presidente de esta importante célula legislativa haya hecho una especie de apología de la violencia. Con todo respeto lo digo porque me parece apológico que aquí haya dicho que hay unos factores objetivos de violencia como son la pobreza para justificar de alguna manera el alzamiento en armas de los grupos insurgentes o subversivos o guerrilleros. No, señor ministro, nosotros los colombianos no nos podemos dejar embrutecer ni convencer de semejantes razonamientos. No hay justificación ninguna para que aquí se diga que el desempleo es una causa de violencia, de muerte, de crimen, de asesinato y de secuestro. Estados Unidos pasó en 1932 una de las más graves crisis que recuerde la historia universal de la economía, y allá no se alzaron en armas contra el Estado, sino que por el contrario buscaron otras soluciones. Y ha habido países mucho más pobres, todavía existen, el Paraguay, pero mucho más pacíficos que el nuestro. No podemos correlacionar de ninguna manera, sin estarle haciendo una apología a la violencia, la pobreza con el crimen y el asesinato. Tenemos que desindustrializar el secuestro y tenemos que tomar medidas heroicas en este país para lograrlo. Pero es el presidente de la República, en sus funciones constitucionales y legales, el que debe liderar este proceso, o debe, por el contrario, claudicar definitivamente y renunciar y hacerle un gran bien al país. Y decir fue incapaz de contener la ola de violencia, como fue incapaz de contener la ola de corrupción que hoy nos azota y que ha estado en cabeza del primer mandatario como ejemplo ignominioso y oprobioso ante la nación entera. Que renuncie entonces el señor presidente si no tiene los instrumentos, la imaginación, el poder o la voluntad para proteger al pueblo colombiano. Recomiéndoselo usted como amigo que es del presidente, pero es al presidente al que le tenemos que exigir, porque eres el comandante de las fuerzas militares y de la policía, al que le tenemos que exigir estas muestras de valentía para proteger al pueblo colombiano, de imaginación, de coraje, de astucia, de lo que sea, de lo que se requiera, señor ministro. Nos corrompe una justicia que no funciona. Este país no sería tan corrupto, y esa violencia es parte de la corrupción de este país. No sería tan corrupto si la justicia funcionara. Es que tenemos el 100% de impunidad, y por eso pululan todo tipo de bandas, y por eso pululan todo tipo de guerrilleros que azotan el suelo colombiano. Tenemos que reformar el aparato de la justicia, tenemos que inclusive imponer en Colombia una justicia verbal y sumaria para desempantanar los juzgados. No podemos seguir sometidos a un procedimiento que se ha convertido en una talanquera
en la búsqueda de la justicia y en la consecución de la justicia. El derecho colombiano se nos convirtió en un fin en sí mismo, cuando todos sabemos, las gentes civilizadas sabemos, que el derecho no es un fin, sino un medio para llegar al fin último y supremo de la justicia. Pero aquí el derecho se nos convirtió en un derecho procedimental, y a fuer del derecho procedimental se niega todos los días la justicia que reclama el pueblo colombiano. Son ustedes desde el Poder Ejecutivo, con la colaboración, por supuesto, del Poder Legislativo, que tenemos que enderezar este Estado hacia unas formas de convivencia que nos permitan lograr la paz, pero solamente, señor ministro, entendiendo que la paz se consigue como la ha conseguido, como la está consiguiendo cada día el gobernador de Antioquia, con autoridad, con mano fuerte, con presencia del Estado. Es así como se consigue la paz, y no claudicándola ni mendigándola todos los días ante los violentos, ni arrodillando nuestras instituciones. ¿Cuál democracia? Aquí hablaba el doctor Duque, el representante Luis Fernando Duque, de la democracia colombiana. ¿Cuál democracia? Si aquí podemos hablar y podemos decir lo que nos dé la gana en este Parlamento, pero no podemos vivir para repetirlo, señor ministro, porque nos asesinan en las gradas del Capitolio. ¿Cuál democracia existe en Colombia si aquí se puede hablar, pero no se puede repetir lo dicho? ¿Cuál democracia si todas las instituciones colombianas están sucumbiendo bajo el peso de la impunidad y la barbarie? ¿Cuál libertad? Si la libertad sin el orden es una entelequia, señor ministro. La libertad es como una flor muy débil, muy frágil, que hay que regarla todos los días con autoridad y con orden para que pueda florecer en los jardines de Colombia y en los jardines de la democracia. ¿De qué estamos hablando? Si la delincuencia está en la calle, señor ministro, mientras a las gentes de bien, a nosotros los que estamos hablando, nos han dado la casa por cárcel por cuenta de las autoridades constituidas del país. ¿De qué estamos hablando? De democracia, de libertad, entelequias, basura, es de lo que estamos hablando. En Colombia no existe eso, señor ministro. Un país ensangrentado, anegado en sangre de inocentes, no puede ser un país libre y no puede ser un país democrático. Son estas reflexiones, honorables representantes, las que he querido, con la venia de ustedes y la generosidad, porque no pertenezco a esta célula legislativa, que me he permitido decir en el día de hoy, y decirle al gobernador de Antioquia que cuenta con el respaldo de este parlamentario para sus propósitos de imponer en Colombia, por lo menos en Antioquia, la ley, el orden y la autoridad. Mil gracias. Quisiera primero que todo aprovechar la oportunidad para contestarle brevemente a la representante Janet Suárez, quien hizo alusión a mi nombre en repetidas oportunidades. Honorable representante, cuando usted habla de la ilegitimidad de las vías violentas, que estoy de acuerdo con usted que son ilegítimas para llegar al poder, y simultáneamente habla de la ilegitimidad de la compra de votos, y estoy de acuerdo con la ilegitimidad de ese procedimiento, le quiero recordar con todo respeto que dos ilegitimidades no constituyen ni hacen una legitimidad, que es la que su señoría pretende. Y de paso recordarle que si bien también estoy de acuerdo con una apertura política,
Lo que no puede suceder en una democracia, honorable representante, ni en esta ni en ninguna otra del planeta Tierra, es que su señoría pretenda sentarse en la silla de los presidentes con un voto minoritario. En las democracias se requieren los votos de las mayorías para acceder a todos los cargos de representación popular y este es uno de ellos por excelencia. Y de la misma manera que defiendo el derecho de las minorías a una justa y proporcional representación, como por ejemplo que la tercera vicepresidencia fuera la de una minoría en el Congreso, no podría de ninguna manera coadyuvar a sus pretensiones sin violar los más elementales principios de la democracia. Si bien hay mucha gente que tiene pasajes listos para Europa, honorable representante, yo le confieso que si miro mi exiguo patrimonio, podría comprar un pasaje para Europa, pero difícilmente me podría mantener en Europa el tiempo necesario y suficiente. Luego, casi que me resultaría también inútil comprar un pasaje a Europa. Por lo demás, prefiero dar la batalla por Colombia, así mi voz sea minoritaria, absolutamente minoritaria, en el Congreso de la República y en ese mismo sentido, y con todo respeto y consideración, quisiera decir que casi que estoy tan solitario en mis puntos de vista como el general Harold Bedoya Pizarro. Porque lo veo muy solo, muy solo. Así lo siento yo, así lo pienso y así lo digo ante el país entero. Estamos congregados aquí las ovejas, las palomas, mientras afuera rondan los lobos y los gavilanes. Las palomas y las ovejas haciendo la paz entre nosotros mismos, porque no tenemos interlocutores, porque ya las FARC han dado la respuesta al señor ministro de la Defensa. No quieren conversaciones ni quieren parte del poder, señor ministro, ni una circunscripción guerrillera especial para sentarlos en el Congreso de Colombia, porque quieren todo el poder, señor ministro, porque quieren todo el Congreso de la República, porque quieren su cargo, señor ministro, al que desean acceder para someter por la viva fuerza a los colombianos y construir el país que ellos quieren, al cual ha hecho referencia el general Bolet en su carta que usted se ha permitido leer ante los colombianos y esta representación parlamentaria. Una vez definido, dice el general Bonet, el país que queremos, todos deben trabajar en esa dirección. Y el país habrá de ser definido, según las palabras del general, por una comisión que emane de una consulta popular, quizás de 20, o a lo mejor señalada a dedo como el propio general lo sugiere, donde esté allí representado el Congreso de la República en un corpúsculo insignificante, minoritario, que difícilmente podría representar las fuerzas vivas de la sociedad colombiana, como hoy, quiérase que no, gústele al que le guste, disgústele al que le disguste, lo representa el Congreso de Colombia.
Habrá de definir ese país ideal, el país que queremos, ¿cuál? Preguntaríamosle con todo rigor al general Bonet, el que definan allí unas fuerzas que escasamente pueden representar la voluntad de los colombianos. Y es que el Congreso no representa ese país, o no puede el próximo Congreso elegido libremente por voluntad manifiesta de los colombianos escoger con amplísima representación el país que queremos. Habrá de claudicar el Congreso en ese grupúsculo para que sea ese grupo de 20, según sugerencias del general, el que decida cuál es el país que queremos. Algo, por supuesto, me alertó sobre el país que queremos en boca del señor ministro de la Defensa. Muchos, dijo en su docta alocución, tendrán que despojarse de su patrimonio para buscar la paz tan anhelada. Tomé atenta nota, señor ministro, porque a lo mejor el país que queremos es un país en el que el Estado haga la redistribución de la riqueza. A lo mejor el país que queremos o que quieren algunos grupos sea el país en el que se tribute el 100% de los ingresos para que sea el Estado con su mano benefactora, con su mano bondadosa, la que le reparta a los colombianos las justas aspiraciones, le redistribuya el ingreso para lograr la paz, ignorando, señor ministro, como usted ignora, que hay países todavía donde la distribución del ingreso es más exigua, precaria que la colombiana, donde los desequilibrios sociales son mucho más agudos, señor ministro. Para el caso Bolivia, uno de los países más pobres del continente, donde no se presenta esta infame arremetida contra las instituciones democráticas, ni este infame baño de sangre para someter por la viva fuerza a los colombianos que tienen la voluntad todavía para defender este Estado precario. ¿Qué explicación, señor ministro, en su caletre existe para justificar el que Bolivia no tenga una violencia como la nuestra, o Haití, o el Paraguay, o muchísimos otros países más pobres y paupérrimos que Colombia, y que sin embargo siguen formas civilizadas de convivencia y de concordia? No, señor ministro, excúseme, con todo respeto le quiero decir que esas teorías trasnochadas han sido revaluadas por la fuerza de los acontecimientos y de las realidades universales. Aquí en Colombia, usted lo ha dicho, se quiere averiguar cuáles son las causas de la violencia, pero si están a la vista, ministro, las tenemos todos allí, para muestra un canto, para muestra un botón. Las causas de la violencia no son otras que Colombia es un país precisamente todo lo contrario a lo que usted cree, un país de gentes pujantes, de gentes laboriosas, de gentes buenas que quieren la paz, de gentes que trabajan, que acumulan patrimonio sin robarle a nadie, la mayoría. Y eso no lo perdonan los comunistas. Señor ministro,
las causas de la guerra y de esta infame sangría que vivimos los colombianos están a la vista. Quieren el poder para imponer sobre Colombia el mandato comunista de la repartición de los ingresos, de la repartición de las tierras. ¿De cuáles tierras, me pregunto yo, son las que se quieren repartir? Las tierras buenas de Colombia, las que están dando fruto, las que llevan muchísimos años siendo cultivadas por personas que se aplican al trabajo con una ética incuestionable, pero no quieren repartir las otras tierras, las que no están colonizadas, las que están abandonadas, que forman más del 75% del territorio colombiano. Esas no, porque allí hay que hacer mucho trabajo y mucha adecuación y muchas vías, y hay que poner mucho sudor, el que pusieron nuestros abuelos para desarrollar esas tierras. Esas son las que pretenden, señor ministro, que se repartan el patrimonio que usted dice que habrá que repartir para lograr el bien inalcanzable de la paz. Todos los que me han precedido en el uso de la palabra han hablado en favor de los diálogos. La Iglesia, los parlamentarios, muchas personas que vinieron aquí invitadas a representar distintas fuerzas de opinión de la nación, y todos naturalmente han hablado en favor de la paz. Y yo, ministro, no se confunda, no se deje confundir, no me vaya a señalar como enemigo de la paz, porque yo soy amigo de la paz. Quiero informarle a Colombia entera que quiero la paz, que la paz, a menos que seamos retrasados mentales, como un amigo que estaba por aquí con el doctor Serpa, la izquierda unida jamás será vencida, pero se separaron. Nos quiso tratar como si no entendiéramos que la paz es mucho más barata que la guerra. Lo entendemos todos, los retrasados mentales también lo entienden, los parlamentarios, por supuesto. Señor García Peña, no nos crea tan ignorantes. Claro, pero ¿cuál paz? ¿Cuál es que es la más barata? Porque eso usted no nos lo dijo. Usted le cayó al país. Le cayó conscientemente porque no respondió mis preguntas, porque mis preguntas no tenían respuesta política, porque tenían que tener una respuesta sumamente realista, una respuesta a la que usted no quería enfrentarse, una respuesta a la que usted hubiera podido considerar que los colombianos que lo escuchaban iban a rechazarlo por costosa. La paz suya es demasiado costosa, es más costosa que la guerra, porque la paz suya, la paz que se ha propuesto, esa paz es el sometimiento del Estado colombiano por la fuerza, por las vías de hecho, por las exigencias de la guerrilla que quieren todo el poder, que quieren el patrimonio de los colombianos. Esa paz nadie se atrevió a cuantificarla en sus debidas dimensiones. Solamente la representante Marta Catalina Daniel se atrevió a ponerle una cifra inasible por lo gigantesca. Dijo que esa paz, que para lograr la paz en Colombia era necesario pagar cualquier precio. Doctor García Peña, ella fue mucho más corajuda que usted. Ella tuvo mucho más coraje para pararse ante el pueblo colombiano y ante las cámaras para decir: esa paz, la que yo quiero, esa vale el infinito, esa vale cualquier precio. Qué costosa, señor consejero para la paz, resulta esa paz, esa entrega, esa claudicación de los valores tradicionales de nuestra democracia. Pero aquí
esencialmente de lo que se ha hablado es del debilitamiento del Estado colombiano, es del debilitamiento de las instituciones democráticas del país, porque nadie puede llamarse a engaño. Para conseguir la paz de rodillas, tendremos que entregarle a tiro fijo lo que él pida, lo que él exija, y al cura Manuel Pérez, que quiere realizar una nueva conquista sobre nuestro país. La Iglesia también habló aquí, compañeros de la Cámara, de las virtudes de la paz. ¿Y cuántas virtudes tiene la paz? Tiene todas las virtudes. Pero esa Iglesia, representada por muchos o algunos, o quizás pocos sacerdotes, que prefieren prenderle una vela al diablo y otra a Dios, que prefieren hacer hostias con el mal, vienen a proponer como derecho supremo la paz. No, hay un derecho que es mucho más grande, mucho más sublime, más imperativo, que es el derecho a la vida. Los colombianos de bien tenemos derecho a la vida, y ese es el derecho supremo y sublime de una sociedad civilizada. Ese antecede el derecho a la paz. Ese es superior a toda consideración. Y a los colombianos de bien nos están asesinando todos los días, porque el Estado ha claudicado su deber constitucional, perentorio, inextinguible, irrenunciable, de imponer la paz. Imponer la paz, he dicho, con todas sus implicaciones jurídicas e institucionales. El Estado no puede suplicar la paz, no puede arrodillarse para que le den la paz, no puede entregar el propio Estado, ni jirones de él, ni pedazos del Estado, para que nos perdonen la vida a los fascinerosos y los criminales. El Estado tiene la obligación constitucional, legal, para imponer la paz sobre los violentos. Ese es el mandato por el cual tenemos un poder ejecutivo y unas fuerzas armadas que están cumpliendo con su deber. A medias muchas veces, no porque no quieran, sino porque aquí pareciera haber una gran estrategia para quebrantar la moral y la capacidad de defensa de las fuerzas militares. De la Constitución de 1991, que los despojó de la capacidad de ser policía judicial y de su fuero, hemos pasado a recortes presupuestales, el último de los cuales vale 132.000 millones, que los ha dejado en el 50% de su existencia, por ejemplo, de morteros, según un informe militar que tengo aquí, que los ha dejado en el 5.8% de las necesidades de reparaciones en las instalaciones militares, que el material de campaña se encuentra en un 45%, que no se puede terminar la construcción de los puestos avanzados de Arauca, Nueva Antioquía y el apostadero naval de Puerto Carreño, que no tiene visores nocturnos, que no tiene aviones patrulleros ni podrá contarlos para este año, que tiene el 75% de déficit en armamento,
que tiene el 79% de déficit en parque automotor, que se les quiere poner descalzos para defender el Estado colombiano. Es el quebrantamiento de la voluntad nacional a través del despojo a los estamentos militares que están defendiendo nuestro país. Y claro, ministro, usted se acerca a ese ministerio con nuevas propuestas y en el fondo impensadamente, porque yo considero que usted es un hombre bueno, recto, de rectas intenciones, quizás romántico, a lo mejor ingenuo, y hace una propuesta para que los militares también se sienten con la delincuencia y ya no haya poder para explicarle a los jóvenes que diariamente mueren en este país por quienes están muriendo. Si por un Estado ilegítimo, como llama la guerrilla, en el que todos nosotros sabemos que hubo dineros del narcotráfico y eso lo hace ilegítimo, o si están muriendo por causas nobles, a quien defienden, qué defienden, no sé qué les dirán los militares para mantenerles su moral en alto, pero difícil que resulta eso, ministro, y difícil que resulta el que usted siente a esos militares que le han dado honor a nuestra República a transar con la delincuencia organizada en sus románticos planteamientos de paz. Es el quebrantamiento de la voluntad nacional para defender lo que queda de territorio, lo que queda de instituciones y lo que queda de democracia. Y si en este país hay autodefensa, señor ministro, y personas al margen de la ley, es porque el Estado ha claudicado ese deber constitucional de defender a los colombianos. Nosotros sí queremos que el Estado nos defienda, que sean las fuerzas del orden las que tengan presencia en todo el territorio nacional, pero esas fuerzas menguadas del orden no pueden atender las exigencias de un conflicto prolongado con tan exiguos recursos, señor ministro, que en buena hora usted ha dicho que habrá de fortalecerlos, y yo desde ya me hago voluntario para ese fortalecimiento. Pero sí me preocupa que su primera misión en el cargo, en la cartera que usted desempeña, es buscar afanosamente la paz. ¿Cómo hacerla? Buscar qué instituciones, qué leyes se pueden aprobar para entregar, no sé, el patrimonio de los colombianos, o quizás muchos patrimonios, o quizás, quién sabe qué querrá usted allá en el fondo de su cerebro entregar, o qué propuestas verdaderamente saldrán de esos prohombres de la paz. Y que no haya sido su tarea primaria, elemental, principal, señor ministro, buscar una estrategia que le permita al Estado colombiano derrotar a la delincuencia. Y esa es parte del quebrantamiento, señor ministro, porque sabemos que este es un Estado débil, porque se quiere hacer una consulta popular que vale 4.000 millones de pesos, que como usted es amigo de la repartición de los patrimonios, le sugeriría respetuosamente repartir los 4.000 millones de pesos entre los pobres para una consulta popular, para ver si el pueblo colombiano quiere la paz. Y los resultados los puede intuir usted, los puedo intuir yo, los puede intuir el señor Serpa. ¿Dónde está? Se fugó. Todo el pueblo colombiano va a decir que quiere la paz
Está cantada la paz, yo voy a votar en ese plebiscito por la paz, pero lo que usted, señor ministro, no ha calculado es el peligro de un mandato por la paz a cualquier precio. Porque si usted no puede conseguir la paz, porque ya las FARC le contestaron, ese mandato popular se va a convertir en una espada de Damocles para usted o el próximo gobierno o los que vengan para formular la paz de todas maneras, así sea de rodillas o acostados los colombianos entre las tumbas de este país, que son muchas y grandes. Y a fuer de inocentes el señor Serpa Uribe propone la internacionalización de la paz, una injerencia internacional para que los colombianos alcancemos la paz. Y eso naturalmente fue para lo que viajaron Serpa y Maus a Alemania, para buscar precisamente la paz con los grupos al margen de la ley, ciertos grupos. Y ahora se nos propone a las ovejas aquí sentados, a las palomas, porque hasta el propio Contralor sacó unas cifras de la paz en un folletico lleno de palomas. Lo único que nos falta es que Mauricio Babilonia venga a proponer en otro folleto la paz con mariposas amarillas. Y era precisamente lo que Maus y Serpa querían hacer en Alemania. Le estamos haciendo el juego a Maus como ingenuos espectadores. Pero nadie aquí se ha parado para defender a los colombianos de bien. Aquí se han parado actores que quieren imponerle a tiro fijo y el cura Pérez a los colombianos de bien y de mal. Pero nadie se ha parado para pedir la defensa de los colombianos de bien. Y yo se lo estoy pidiendo, requiriendo, exigiendo, señor ministro. Usted, como ejecutor de una política de defensa, tiene que formularla antes que una política de paz, porque los colombianos nos estamos muriendo en medio de formulaciones de políticas de paz. Inconsistentemente, porque allá en Valledupar se le pidió a los reclusos que entregaran las armas, y esa fue una condición del presidente de la República antes de entablar cualquier proceso de paz, y resulta que la guerrilla con fueros de no sé qué proveniencia o providencia no se les exige la entrega de las armas ni el despeje de los territorios, señor ministro, para conversar sobre la paz. Los que despejan los territorios son las Fuerzas Armadas, a los que se les exige el despeje de áreas gigantescas del territorio colombiano es a las fuerzas militares. Pero a los guerrilleros el Estado, que tiene ese mandato supremo, no exige el despeje de territorios en reciprocidad de acciones para sentarnos a conversar sobre la paz. ¡Qué paz tan difícil, señor ministro! Porque la paz solo se consigue, honorables parlamentarios, en condiciones tales que cuando existen dos ejércitos, uno ilegítimo y el otro legítimo, como el Ejército Nacional, enfrentados en una lucha, la paz solo se consigue cuando uno de esos ejércitos es debilitado. Al M-19 se le sentó en la mesa de conversaciones de paz porque ese movimiento estaba liquidado militarmente. Y en Guatemala igual, cuando se les agotaron las fuentes de financiación a la subversión comunista, se sentaron a dialogar con las fuerzas del orden porque estaban debilitados y agotadas sus fuentes.
y El Salvador, que tiene el territorio del Valle del Cauca, que poseía cuando estaba en conflicto con la subversión 100 helicópteros, cuando en Colombia no hay ni 30 funcionando en un territorio tan grande. La guerrilla se allanó a hacer la paz por una abrumadora realidad militar. Pero lo que usted propone, señor ministro, y creo que es un plan de los ingenuos, los que escribieron la Constitución del 91 y despojaron a las fuerzas militares de un elemento fundamental para contrarrestar la subversión en tiempos de guerra. Usted lo que propone es el debilitamiento a través de las conversaciones y del quebrantamiento de la voluntad militar de defensa, sentarlos con los guerrilleros a pactar las condiciones de la paz para construir el país que ellos quieren. Y entonces sí se dará la paz, colombianos, sí se dará la paz, porque entonces el ejército legítimo estará lo suficientemente débil, señor ministro Serpa, para claudicar de sus responsabilidades y deberes constitucionales. Hay que debilitar a uno de los dos ejércitos y su propuesta, señor ministro, me huele, me sabe, la intuyo como que se trata de debilitar el ejército colombiano para lograr la paz. Algunos parlamentarios han hecho referencia a mi nombre. Aquí no me admiran, señor ministro, el único que me admira es usted, doctor Serpa. Usted lo dijo y yo también lo admiro, porque usted es un hombre inteligente, valeroso, tiene pantalones de izquierda en su verbo y los lleva también además bien puestos, y uno tiene que admirar las gentes inteligentes. Hay que hacerle un homenaje a la inteligencia, así sea torcida, así sea desviada, así sea la inteligencia del Fouché del régimen o del Talleyrand de todos los oficios de la Francia decadente. Usted es el único que me admira y le reciproco, aprovecho la oportunidad para decirlo, que yo también lo admiro, pero a la vez esa debe ser una voz de alerta para todos los colombianos, porque del Ministerio de la Guerra, que fue cambiado en el Ministerio de la Defensa, y que ahora ha sido cambiado, lo propongo inclusive en el Ministerio de la Paz, con el Ministro de la Paz, usted, bajo su régimen, lo cambiará al Ministerio de la Claudicación. Pero no me haga perder el calor. Es que mi intelecto no alcanza para hablar más de otros 10 minutos. Y si usted me hace perder el calor, como repetidas oportunidades otras mesas directivas han querido interrumpirme en medio del discurso. Pero usted me permite terminar y luego aplazamos el debate. ¿O usted me va a cortar en el medio del debate por cortesía parlamentaria? Siga. Por favor, no lo haga. Honorable representante Pablo Victoria, continúe, y terminando, con mucho gusto, le damos la oportunidad al representante Jorge Tadeo Lozano para la oposición de aplazamiento. Continúe, honorable representante. Porque aquí en las teorías de la paz y de la guerra se han presentado las tesis ilusas, aéreas, de los positivistas del derecho, de los que construyen el derecho para construir la impunidad, de los que ajustan el debido proceso a los requerimientos de la delincuencia, de los abogados de la infamia,
se ha querido hacer entender a la población colombiana que según el derecho positivo la violación de los derechos humanos proviene solamente del Estado. Y es el Estado el que infringe los derechos humanos. Usted que es un positivista, doctor Serpa, que no haya transgresión ni delito allí donde no esté tipificado. Y a ese coro de apátridas que creen que el derecho es solamente positivo y no procede de fuentes superiores y anteriores al Estado, en el sentido de que la violación de los derechos humanos es para ambos actores de la guerra. Quien infrinja y viole la ética fundamental de un conflicto armado está violando los derechos humanos porque le está infringiendo grave daño a la dignidad del ser humano. Nosotros, los que no creemos solamente en el derecho positivo, sino en el derecho natural, creemos que hay violaciones de derechos humanos, pero aquí se ha dado a hacerle comprender a la población que quien asesina a un militar por tener uniforme verde y por no compartir la hoz y el martillo, no se está asesinando a nadie. Aquí los derechos humanos están formulados contra el Estado. Claro que surgen muchísimas preguntas. Una de ellas, lo tengo que decir escuetamente a los cuatro vientos, reconociendo que aún las bestias salvajes montunas en que se ha convertido la guerrilla tiene derechos humanos, por más inhumanos y salvajes que sean. Extraña paradoja asignar derechos humanos a las bestias, pero reconozco que los tienen. A los que decapitan un niño de 12 años en una plaza pública, no puede ser un humano, señor Serpa Uribe, es una bestia, tiene que ser una bestia. Y los que creemos en el derecho natural, pensamos que la ONU se ha equivocado y que le hace el coro a estos corifeos de la entrega, a estos apátridas que quieren entregar el país y arrodillarlo y someterlo. Y yo simplemente desde este estrado de la democracia quisiera, para terminar con la benevolencia de los representantes, decir que sin una autoridad fuerte no hay ninguna posibilidad de respeto a los derechos humanos. Que sin un derecho que consulte los postulados trascendentales y fundamentales del derecho natural, un derecho individualista en desmedro de los derechos colectivos de la sociedad, que es poner a buen recaudo a la delincuencia, esos son derechos superiores a los derechos individuales, a la salvaguarda de los derechos individuales, porque ese es un derecho mezquino. Sin ese derecho de la sociedad a defenderse, no podrá formularse una política coherente de paz. Por eso, honorables representantes, si el Estado, en cabeza de quienes hoy lo representan en el Poder Ejecutivo, y este Congreso le sigue haciendo el juego, le hace el juego a las formulaciones del debilitamiento del Estado a través de las conversaciones y del quebrantamiento de la voluntad para defender las más caras instituciones de la República.
vamos hacia una guerra civil abierta. Me parece mucho más coherente, mucho más apropiada, mucho más aterrizada, señor ministro Serpa, la propuesta del general Harold Bedoya de crear milicias dentro del marco de la ley, controladas por el Estado colombiano, por las fuerzas militares, para darle una respuesta de protección a los violentos, ya que el Estado nos ha dejado desprotegidos por física sustracción de materia. Y hablo de materia bélica y de voluntad de defender el Estado colombiano. Claro que habría, señor general Harold Bedoya, que replantearnos de repente una reestructuración de las fuerzas militares, lo digo en borrador, simplemente para que caiga en esta magna asamblea. Con todo respeto lo digo a las fuerzas militares y a su organización, habría que replantear que los militares no ascendieran solamente por antigüedad, por tiempo de servicios puestos, sino también por actos heroicos, valerosos, de entrega a la sociedad colombiana, y que pudiera no solamente condecorársele a un militar entregado a esa lucha con pasión en defensa de esta sociedad, sino que pudiera ascendérsele en la escala como se estila en Europa y no se estila en Colombia. Un coronel que nos traiga a tiro fijo debería ser instantáneamente promovido a general, independientemente de si hizo el curso o no lo hizo. No solamente condecorado. Hay que reestructurar unos estímulos a las fuerzas militares de Colombia, como existen en todos los ejércitos del mundo, para que eso sea posible. Y hay que naturalmente desempapelarlas, porque están parapetados, escondidos tras resmas de procesos en formulaciones interminables de derechos humanos que ellos no tienen, señor Serpa. Se lo estoy contando, por si no lo sabe. Ellos no tienen derechos humanos porque a lo mejor ese santanderismo universal consideran que no son humanos. Esta sociedad le tiene que dar una respuesta a la insurgencia. Y usted podrá entretenerse, señor ministro, en formular una política de Estado. Claro, uno no sabe cuál Estado, porque el Estado se ha destruido, señor ministro, por si usted no lo sabía, se ha quebrantado, se ha disuelto, y que como Albania, su canciller ha dicho que antes de formular una política de paz en Albania, que antes de que los cascos azules puedan entregar un país en paz, primero se tiene que construir en Albania, se tiene que reconstruir el Estado, porque un país sin Estado, señor ministro, no se le puede construir ni la paz, ni la guerra, ni el desarrollo, ni absolutamente nada, señor ministro. Hay que reconstruir el Estado colombiano sobre la base del orden, de la autoridad y de la ley. Y hay que reconstruirlo sobre la base de que la sociedad tiene derechos superiores a los individuos en materia penal, que hoy no los tiene. Porque todas las garantías procesales, absolutamente todas, y todos los códigos de procedimiento y el Código Penal se ha escrito para darle garantías a la delincuencia y quitarle todas las garantías a la sociedad civil. Nos han dado la casa por cárcel, señor ministro. Yo creo que en la suya debe haber rejas, o en su apartamento a lo mejor vive en un piso alto, no lo sé. Pero todos los que estamos a flor de tierra tenemos rejas y tenemos la casa por cárcel, porque no podemos andar de noche por las calles, porque toda la delincuencia está en las calles, mientras las gentes de bien están encarceladas.
Y desde este foro de la democracia le digo al pueblo colombiano que no se deje embrutecer por políticas de paz ni por plebiscitos. Porque claro, todos queremos la paz. Que no se deje embrutecer por esperanzas fallidas ni por romanticismos trasnochados. Desde este foro le digo al pueblo colombiano que allí en esas partes donde el Estado lo ha abandonado a su suerte, donde el Estado no se compadece de la situación criminal que hay, ni de las amenazas de la guerrilla, haga algo por protegerse para defender cada territorio, cada centímetro, cada metro que usted no defiende, señor ministro. Haga algo dentro de los marcos de la ley, las milicias que propone el general Harold Bedoya, que no tienen carácter ofensivo, sino carácter defensivo, porque, como lo dije, el primer deber, el primer derecho de cada colombiano es el derecho a la vida, muy superior y anterior al derecho a la paz, que también es un bien inestimable y que yo lo desearía para nuestra patria invadida de facinerosos. Doblemente invadida porque las cárceles se van a desocupar con personas que purgan menos de 5 años y purgan menos de 5 años desde los más atroces delincuentes, porque en Colombia no hay penas equivalentes a los delitos. Los van a tirar a la calle, a la sociedad civil, porque no hay donde alojarlos. A lo mejor el ministro de la Defensa está previendo un mayor hacinamiento o una falta de recursos del Estado para ampliar las cárceles y por eso nos propone que nos tiren más delincuentes. Desde este estrado le pido al pueblo colombiano que defienda cada centímetro de este territorio, que defienda cada derecho, que defienda el derecho a su vida, que defienda, por supuesto, el derecho a la paz, fortaleciendo las instituciones del Estado, fortaleciendo la autoridad, fortaleciendo el orden que hace rato abandonó nuestro suelo y territorio. Señores parlamentarios, mi propuesta de paz es que Tiro Fijo y el cura Pérez entreguen las armas. Esa es la propuesta de paz más realista. No se va a conseguir, y de no conseguirse voluntariamente, que sean las fuerzas militares las que vayan por él, lo dominen, lo sometan. Mil gracias a todos. Honorable representante Jorge Tadeo Lozano, por favor a las barras mantener el silencio. Honorable representante Jorge Tadeo Lozano para la oposición.